No me importa si te mueres esta noche, gritó mi hijo, apretando las llaves del coche. No pienso limpiarte la baba ni cuidar de tu cuerpo viejo y enfermo. Y con eso, salió dando un portazo. Mi propio hijo. El mismo niño al que cuidé cuando tuvo neumonía a los 6 años, que una vez se negaba a dormir sin mi mano en la suya. Ese día no solo se fue. Me abandonó. Tenía 83 años, sentada al borde de mi sillón floral en la sala, con una manta sobre las piernas y una carpeta médica en mi regazo, llena de escaneos de hospital, análisis de sangre desalentadores y notas que usaban palabras como degenerativo y etapa final. Se lo acababa de decir. Le conté que estaba enferma, que los médicos no sabían cuánto tiempo me quedaba. Y él se fue. Lo vi desde la ventana mientras su camioneta plateada se alejaba por el camino. Sin un adiós. Sin un abrazo. Sin prometer llamar después. Pero lo que él no sabía, lo que nadie en mi familia sabía, es que tenía más de 3.8 millones de dólares guardados en silencio en 2 cuentas bancarias diferentes. Nunca se lo conté a nadie. Y en ese momento decidí, me iba a morir con ese secreto, a menos que alguien realmente demostrara que merecía saberlo. Pero esa no fue la última vez que vi a mi hijo. Oh no. Meses después volvió, arrastrándose, cuando se enteró accidentalmente del dinero. Y para entonces, yo ya no era la misma anciana débil que había dejado atrás. Me llamo Margaret Rose Whitaker. Tengo 84 años. Soy una enfermera jubilada de Montana. Tengo el cabello rubio plateado que todavía suelo llevar recogido en un moño francés ordenado, y vivo sola en la casa que construí junto a mi difunto esposo hace casi 50 años. Plantamos los árboles del frente con nuestras propias manos. Ya no tengo muchos amigos. La mayoría han fallecido o se han mudado a comunidades de jubilados en Florida. Pero cuando amé, lo hice profundamente. Especialmente a mi hijo, Thomas. Él era mi mundo entero. Mi único hijo. Y tal vez por eso lo que me hizo dolió más que la enfermedad que se comía mi cuerpo. Todo empezó con un dolor agudo en la cadera. Así terminé en el hospital del condado para hacerme un escaneo. Luego más pruebas. Más derivaciones. Y finalmente, un diagnóstico que nadie quiere oír. Cáncer en etapa 4. Del tipo que se extiende lentamente. Silenciosamente. Hasta que un día tus piernas ya no te llevan tan lejos, y estás demasiado cansada para terminar tu tostada. Estaba sentada en ese banco del hospital, mirando los resultados del escaneo. Y por primera vez en años, lloré. No porque tuviera miedo de morir, sino porque sabía que tendría que decírselo a Thomas. Solía llamarme todos los domingos. Solía reírse y decirme que ninguna chica igualaría mi comida. Pero después de que su padre murió, cambió. Se volvió más frío, más distante, siempre ocupado, siempre necesitando dinero, siempre apurándome por teléfono. Pero aún así, yo era su madre. Lo crié. Le di todo. Así que cuando finalmente le dije la verdad, cuando lo senté y le expliqué con calma los escaneos, el dolor, los tratamientos, esperaba al menos un abrazo. Lo que recibí fue furia. Él se paró en la cocina, con el rostro torcido como si lo hubiera traicionado. ¿Y qué? Ahora esperas que te cuide. Tengo esposa. Tengo un hijo. Una vida, mamá. Intenté explicarle. No, Thomas. No estoy pidiendo nada. Solo, pensé que te gustaría saberlo. Su risa fue amarga. Te equivocaste. No voy a hacer esto. Siempre me sobreproteges, siempre esperas que deje todo. Pues esta vez no. Estás sola. Entonces dijo la frase que jamás olvidaré. Ahora solo eres una mujer enferma y sola. Ya no tienes nada que ofrecer. Estaba equivocado, por supuesto. Tenía millones. Y se los habría dado todos, si tan solo se hubiera quedado. Los días después de que se fue fueron tranquilos. Demasiado tranquilos. Intenté hacerme un té, pero no podía levantar la tetera. Quemé mi tostada 2 veces y se la di a los pájaros.
El buzón se llenó de facturas del hospital y cartas de la farmacia. Nadie vino. Nadie llamó. El silencio en esa casa grande se sentía como si lentamente me estuviera tragando viva. Así que hice algo que no había hecho en años. Escribí una carta a mi abogado. Y cambié mi testamento. Un mes después, contraté a una enfermera llamada Elle. Era joven, amable, y no hacía demasiadas preguntas. Me ayudaba a meterme en la bañera. Horneaba conmigo. Me leía cuentos junto al fuego. Y entonces, una mañana, me encontró colapsada en el pasillo. Desperté en el hospital, con máquinas pitando a mi alrededor y un frío agudo en los huesos. Los médicos me dijeron que tal vez me quedaban 6 meses, si tenía suerte. Ella venía a verme todos los días. Mi hijo, ni una sola vez. Un martes frío, recibí una tarjeta de cumpleaños por correo. Era de una iglesia en Nebraska. No de Thomas. No de mi nieta. Sostuve esa tarjeta y lloré como una niña. No solo estaba muriendo. Estaba siendo olvidada. Pero entonces, algo cambió. Una mañana, ella me dijo que Thomas había llamado. De la nada. Tu hijo sonaba alterado, dijo. Como si acabara de enterarse de algo importante. La miré confundida. ¿Enterarse de qué? Ella se encogió de hombros. No lo sé. Pero viene para acá. 1 hora después, escuché neumáticos sobre la grava. Miré por la ventana, y ahí estaba. Thomas. Pálido. Nervioso. Sudado. Sosteniendo un ramo de flores de gasolinera. Corrió hacia la puerta, golpeó como un loco, y en cuanto abrí, gritó. Mamá, no sabía que tenías millones. ¿Por qué no me lo dijiste? Lo miré fijamente durante un largo momento. Luego, sin parpadear, dije. Porque tú me dijiste que ya no tenía nada para ofrecer. Se quedó en mi porche, aferrado a esas tristes florecitas como si fueran una ofrenda de paz. Mamá, por favor. No quise decir lo que dije ese día, balbuceó. Fue un mal momento, eso es todo. No dije nada. No de inmediato. Dejé que el silencio cayera pesado entre nosotros, como los meses que me ignoró, las llamadas que nunca devolvió, el cumpleaños que olvidó. Finalmente alzó la vista, con un tic en la mandíbula. Ella me dijo, que estás enferma. Y, también dijo que tienes mucho dinero ahorrado. No tenía idea, mamá. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Me apoyé contra el marco de la puerta. Porque cuando te necesité, Thomas, tú solo viste una carga. Él se estremeció, pero no lo negó. Podía sentir su desesperación a través de la puerta con mosquitero. El pánico. El cálculo detrás de sus ojos. No estaba allí porque me extrañaba. Estaba allí porque olió el dinero. Todavía dolía, que tan rápido huyó en cuanto me enfermé. Pero lo que dolía más era lo rápido que volvió al enterarse de que no era pobre. Toda mi vida, intenté protegerlo. Cuando su padre murió en ese accidente en el aserradero, Thomas tenía solo 16 años. Trabajé turnos dobles en el hospital, salté comidas para pagarle los campamentos de baloncesto, retiré mi propio fondo de jubilación para cubrirle la universidad. Pero en algún punto del camino, dejó de verme como una persona. Y comenzó a verme como una cuenta bancaria con una mecedora. Lo dejé entrar esa mañana, no porque quisiera, sino porque necesitaba saber hasta dónde llegaría. Nos sentamos en la cocina, la vieja tetera silbando sobre la estufa. Él empezó con charla trivial. Preguntó sobre mi medicación. Fingió interés. Luego vino la pregunta. Entonces, ella mencionó que tienes ahorros. Digo, siempre viviste con sencillez. No sabía que estaba sentada sobre millones. Tomé un sorbo de té. ¿Por qué importa eso, Thomas? Se rascó la nuca, forzó una risa. Por nada. Es solo que he estado bajo mucha presión, ¿sabes? Con la hipoteca. Los despidos en la fábrica. La matrícula de Madison. Solo pensé, tal vez querrías ayudar un poco.
Ahí estaba. La verdadera razón por la que volvió. No amor. Necesidad. Me levanté y caminé al gabinete. Saqué un sobre delgado, del tipo que uso para cartas. Se lo entregué. Esto es para ti. Sus ojos brillaron. Lo abrió como si contuviera oro. Pero solo tenía una lista de todas las llamadas que no respondió en los últimos 6 meses. Horarios, fechas, mensajes de voz. La miró, confundido. ¿Qué es esto? Esto fue lo que recibí cuando te necesité, dije en voz baja. Así que si quieres saber qué recibes tú de mí ahora, esa lista debe darte la respuesta. Golpeó la mesa con la palma. Jesús, mamá, no seas tan dramática. Ya dije que lo sentía. Le di la espalda. No, Thomas. Dijiste que estabas en bancarrota. Salió de nuevo dando un portazo. No dijo adiós. No preguntó si necesitaba ayuda para volver a la cama. Y me quedé sentada, mirando la puerta, preguntándome si me había pasado. Quería creer que mi hijo podía cambiar. Quería creer que tal vez, en el fondo, aún me amaba. Pero es difícil distinguir entre remordimiento y arrepentimiento, especialmente cuando hay dinero de por medio. Esa noche, estaba en la cama con ella a mi lado. Ella me sostuvo la mano mientras lloraba, no por estar enferma, sino porque me sentía una tonta, por seguir esperando. 2 semanas después, recibí una llamada de un abogado en Chicago. Aparentemente, Thomas había intentado acceder a una de mis cuentas bancarias. Fingió ser mi apoderado legal. Falsificó documentos, afirmó que estaba demasiado enferma para manejar mis asuntos y solicitó una transferencia de $500,000. El banco lo detectó. El abogado me llamó directamente. Sentí como si me clavaran un puñal en el corazón. Esto ya no era solo desesperación. Era traición. Llamé a Thomas a la mañana siguiente. No grité. No lloré. Simplemente dije, intentaste robarme. No lo negó. Solo murmuró, de todos modos no lo necesitarás pronto. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió por completo. Colgué el teléfono. Fui al cajón al lado de mi cama. Abrí mi testamento. Y comencé a tachar nombres. Empezando por el suyo. Esa noche me senté sola en mi habitación, una lámpara amarilla iluminando el documento sobre mi regazo, mi testamento. El mismo que había redactado con amor durante los años. Su nombre estaba en casi todas las páginas. Hasta ahora. Con los dedos temblorosos y el corazón pesado, tracé una línea roja sobre su nombre. Cada mención de Thomas Alexander Whitaker, borrada. No lloré. No más. Algo más frío había ocupado su lugar. No era odio. Ni venganza. Solo claridad. Él ya me había enterrado en su mente. Solo quería el dinero. Bueno, que lamente su duelo cuando descubra que ni siquiera fue mencionado en la sección de obituarios de mi despedida final. Sabes, cuando era más joven, pensaba que el amor era incondicional. Que el amor de una madre, por muy golpeado o herido, siempre alcanzaría a través del fuego. Pero el amor, el verdadero amor, necesita respeto. Lo parí en medio de una tormenta de nieve. Lo cuidé del croup, del desamor, de sus rabietas adolescentes. Sacrifiqué todo. Y ahora, a los 84, lo único que recibí a cambio fueron papeles de una denuncia de fraude. Así que cambié ese testamento. Lo guardé en el cajón de mi escritorio. Y llamé otra vez a mi abogado. Quería asegurarme de que el dinero fuera para alguien que aún supiera lo que era la bondad. No vi a Thomas durante semanas después de esa llamada. Pero no me sorprendió cuando finalmente apareció un coche en la entrada otra vez. Solo que esta vez, no era su camioneta. Era un sedán negro elegante, rentado. Y no venía solo. Una mujer bajó, con tacones demasiado altos para la grava y una sonrisa demasiado apretada para ser sincera. Su nombre era Tiffany. Aparentemente, su nueva prometida. Venían con una calidez falsa y una caja de bombones. Mamá, dijo Thomas,
dándome un medio abrazo que no devolví. Tiffany quería conocerte. Ella dio un paso al frente. Escuchamos que no estabas bien. Solo queríamos animarte un poco. Su voz era melosa. Sus ojos escaneaban la casa como si ya estuviera eligiendo qué muebles serían suyos. Seguí el juego. Sonreí. Les ofrecí té. Incluso fingí estar encantada cuando Tiffany dijo: estábamos pensando en formar una familia pronto. Tal vez mudarnos aquí un tiempo. Ayudar con las cosas. Le serví el té lentamente y respondí: oh, cariño. Este lugar ya está en buenas manos. Ella parpadeó. ¿De quién? La miré directamente a los ojos. De alguien que no necesitó ver un balance bancario para recordar que existo. Thomas tosió con incomodidad. Mamá, vamos. No hagas esto raro. Oh, no estoy haciendo nada raro, dije con calma. Pero ya que están aquí, hay algo que quiero compartir. Los dejé en la cocina y regresé con 2 sobres. Uno para cada uno. Ambos parecían ansiosos. Hambrientos. Se los entregué sin decir palabra. Los abrieron. Dentro había una sola foto cada uno. La de Tiffany era una imagen de Thomas a los 7 años, acurrucado en mi pecho después de tener neumonía. Mía. No suya. El sobre de Thomas contenía una foto mía en la cama del hospital el otoño pasado, pálida, sola, conectada a máquinas. Con la frase: «Y tú nunca apareciste». Tiffany no supo qué decir. Thomas se puso furioso. «¿Qué clase de juego enfermo es este?», escupió. Me levanté. «No es un juego, Thomas. Es una prueba. Y la fallaste». Se fueron en silencio. Nunca la volví a ver a ella. Pero Thomas no había terminado. Unos días después, ella entró corriendo a mi habitación, pálida. «Señora Margaret, no va a creer lo que hizo Thomas». Levanté la vista, tranquila. Presentó una petición de emergencia ante un juez, dijo sin aliento. Dice que ya no estás en plenas facultades. Quiere conseguir la tutela legal completa. Quiere tener acceso a todo. Parpadeé lentamente. Y susurré. Entonces supongo que es hora de mostrarle al mundo qué clase de hombre es realmente. No me sorprendió. Ni un poco. Cuando ella me dijo que Thomas había ido ante un juez, afirmando que yo estaba senil e incapacitada para manejar mis asuntos, no pestañeé. Por fin había mostrado sus verdaderas intenciones. No volvió por amor. Volvió para apoderarse de todo, mi casa, mis ahorros, mi vida. Pero lo que Thomas no sabía era que yo ya me había preparado para esto. Y no iba a rendirme en silencio. Cuando trabajaba en Johns Hopkins, vi a cientos de familias desmoronarse en cuanto uno de los padres se enfermaba. Pero siempre pensé que la mía sería diferente. Que mi hijo me protegería. Ahora me daba cuenta que yo debía protegerme de él. Y tenía a la persona perfecta para ayudarme. Ella. Fui citada a la corte. Imagínate, una mujer de 84 años, con cáncer en etapa 4, arrastrada a una fría sala de audiencias por su propio hijo. Thomas llevaba un traje elegante y trajo un abogado. Ni siquiera me miró al entrar. El juez hizo algunas preguntas de rutina. El abogado de Thomas presentó informes médicos, parciales. Dijo que tenía problemas de memoria, que me confundía, que recientemente dejé encendida la estufa, que olvidaba nombres. Y algo de eso era cierto. Pero lo distorsionaron todo. Cuando fue mi turno de hablar, me levanté, lentamente, y le sonreí al juez. Mi nombre es Margaret Rose Whitaker, dije en voz alta y clara. Y aunque estoy muriendo, aún no estoy muerta. Ni soy incompetente. Miré a Thomas a los ojos. Puede que olvide mis pastillas. Puede que olvide qué día es. Pero nunca olvidaré que me dejaste sufrir sola. Y ahora, quieres adueñarte de mi vida porque tengo dinero. El juez alzó una ceja. Thomas se removió en su asiento. Entonces ella se puso de pie.
Caminó hasta el estrado con una carpeta en la mano. Su señoría, dijo, tengo registros en vídeo del estado mental de la señora Whittaker, grabados diariamente. A petición de ella. Encendió una tableta. La sala vio clips, yo leyendo el periódico, charlando, cocinando el desayuno. Lúcida, clara, totalmente consciente. Y luego ella soltó la bomba final. También creemos que el señor Whittaker intentó acceder a sus cuentas bancarias mediante fraude. Aquí está la declaración jurada de la institución financiera. Suspiros. Incluso el juez se inclinó hacia adelante. Señor Whittaker, dijo el juez con frialdad, sería prudente que consultara con su abogado. Después de la audiencia, la noticia se difundió rápidamente. Primos que no llamaban hace años empezaron a contactarme. Algunos se pusieron del lado de Thomas. Otros me mandaron mensajes con una preocupación disfrazada. Uno incluso escribió: «Guau, no sabía que eras rica, tía Maggie. Supongo que todos debimos haberte visitado más, ¿no?» Ese dolió. Confirmó lo que temía. La gente solo aparece cuando huele el dinero. Incluso la familia. Una semana después, invité a ella y a su pareja, Jen, a cenar. Les conté todo. Las cuentas. Las propiedades. El fideicomiso. Los activos ocultos que Thomas nunca conoció. Ella, dije mientras comíamos pastel, eres la hija que nunca tuve. Se quedó congelada. Sonreí suavemente. Quiero que seas la albacea de mi testamento. Estoy cambiando todo. Tú administrarás mis decisiones médicas, mis propiedades. Todo. Ella lloró. Ahí mismo en la mesa. No por el dinero, sino porque confié en ella. A la mañana siguiente, Thomas apareció otra vez. No tocó. Entró sin permiso. Mamá, dijo, con la cara roja. ¿Qué demonios le dijiste al juez? Me hiciste quedar como un criminal. Me mantuve firme. No, Thomas. Eso lo hiciste tú solo. Respiró hondo, luego dijo algo que hizo que el aire se congelara. Si no puedo tener el dinero legalmente, tal vez lo consiga de otra forma. Y en ese momento supe que mi propio hijo podía ser capaz de algo peor que la traición. Lo dijo con una sonrisa torcida, como si fuera un chiste. Pero no había risa en sus ojos. Si no puedo tener el dinero legalmente, tal vez lo consiga de otra forma. Me quedé congelada en la puerta, con la mano agarrando el respaldo de una silla. ¿Me estaba amenazando? Thomas. Mi niño. Aquel al que le cantaba para dormir. Ahora estaba parado en mi sala, no como hijo, sino como un extraño con dientes afilados. Hay pocos dolores peores que perder a un hijo. Pero perder a uno que aún está vivo, que te mira a los ojos y elige la codicia por encima del amor, ese es un duelo que nunca deja de sangrar. No discutí con él. No grité. Simplemente dije: «Sal de mi casa, Thomas. Y no regreses a menos que sea para despedirte como se debe». Su rostro se contrajo. «¿Crees que me das miedo, anciana?» Levanté la cabeza con orgullo. «No. Pero deberías temerle a la mujer en la que me he convertido». Esa noche, no pude dormir. Cerré la puerta con doble llave. Cerré todas las ventanas. Me senté en mi habitación con la lámpara encendida y ella dormida en el pasillo. ¿Y si realmente hacía algo temerario? ¿Y si intentaba hacerme daño? Ahora no tenía nada que perder. Y a veces, nada, es el arma más peligrosa de todas. Pensé en llamar a la policía, pero ¿qué diría? ¿Mi hijo me amenazó por mi herencia? ¿Me creerían? ¿Les importaría? Al día siguiente, llamé a mi abogado y pedí que viniera un experto en seguridad del Estado. Detectores de movimiento. Cámaras de vigilancia. Cerraduras nuevas. Un botón de emergencia instalado junto a mi cama. Y lo más importante, mi testamento fue sellado en un lugar separado. Intocable. Moví la mayoría de mi dinero a un fideicomiso benéfico gestionado por ella. Si algo me pasaba,
Thomas no vería ni un centavo. Ni siquiera el cheque de devolución de impuestos que guardaba en el cajón de la cocina. Pasaron los días. Observaba por las cortinas. Saltaba ante cada ruido. Thomas no apareció. Pero el daño ya estaba hecho. La casa se sentía más fría. Más vacía. Y lo peor de todo, lo extrañaba. No al hombre en que se había convertido, sino al niño que solía ser. El niño que me hizo una tarjeta que decía mejor mamá del mundo con crayones. El niño que lloró cuando me corté con las tijeras del jardín. El niño que corría a mis brazos después de una pesadilla. ¿Dónde había quedado ese niño? Una tarde, estaba sentada en el solarium, envuelta en un chal, cuando ella entró con su celular. Margaret, dijo suavemente, hay alguien que quiere saludarte. En la pantalla estaba su sobrina, Daisy. Una niña alegre de 10 años que me saludó como si fuera su maestra favorita. Ella dijo que hablaban de mí todo el tiempo. Dice que eres como la reina sabia de sus cuentos, sonrió ella. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso era amor. Sin pedirlo. Dado libremente. Inmerecido, quizás, pero honesto. Me di cuenta en ese momento. Quizás perdí un hijo. Pero estaba ganando un legado más grande que la sangre.